Y aunque desde la personalidad muchas cosas nos parezcan injustas, no nos parezcan sensatas, parezcan que esto suene a justificación, pues sí me gustaría decir que a nivel de el alma todo está orientado a un solo Ah, propósito, pero ahorita me pregunto cómo alguien puede saber si está cumpliendo el plan que él mismo diseñó, el plan de su excelente. alma. Pero venimos en grupos de aprendizaje y antes de venir se acuerdan o se concuerdan funciones pedagógicas entre sí. Algunas Claro, almas, porque por uno ejemplo, se podría ofrecen. pensar, si yo hice un plan para sufrir, pues no es un poco, ¿cómo se diría? Como injusto decir yo elijo sufrir en esta vida. Si llegaste hasta acá, probablemente no sea por curiosidad. Ya intentaste entender, justificar, aguantar y aún así algo sigue pesando. Bienvenido al Gym para el Alma. Esto no es motivación, es entrenamiento interior. Acá no cargas pesas, sueltas lo que pesa y fortaleces lo que te sostiene. Somos Amor Lindo y el Sherpa y te acompañamos a descubrir tu plan del alma y a entrenar el músculo de la comprensión para que veas claro, elijas distinto y evoluciones de verdad. Así que ponte cómodo. Hoy no se consume contenido, hoy se entrena la conciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast dedicado a explorar las dimensiones de la existencia humana. Hoy tenemos un tema que es absolutamente desafiante y es el plan del alma. Un tema que despierta la curiosidad de todos porque pues claro, es pensar en si planeamos algo antes y qué pasa después de la muerte, ¿no? Eso es algo que a todos nos reta, a todos nos reta. Em, Tenemos un invitado muy especial que seguramente nos va a hablar del plan del alma, si existen realmente antes de nacer algunas vidas y si después vamos a vivir otras vidas. Eso es algo que nosotros desconocemos totalmente y es un tema que casi no se aborda. Para responder estas preguntas tenemos a Luis Eduardo Gottman, el Sherpa. Él es un terapeuta especializado en todo este tema psicoespiritual y que durante muchos años, más de 30 años, se ha dedicado a ver el plan del alma, realmente qué hacemos nosotros antes de nacer y qué hacemos después de nacer. Así que gracias por estar aquí de nuevo, Luis Eduardo Goldman, el Sherpa. Bueno, pues qué alegría de estar aquí presente compartiendo este espacio. En mi experiencia, hablar de estos temas no es para armar teorías así raritas, sino para que cada quien, cada persona entienda para qué está viviendo lo que vive y puede dejar de sufrir innecesariamente. Ese es mi propósito. Y si algo de lo que hoy vamos a conversar, hoy te puede ayudar a mirar tu vida con más paz, con más serenidad, ya habrá valido la pena este encuentro de almas, un pacto que hicimos quizás en el mundo de los espíritus y que hoy estamos cumpliendo. Qué bien, Luis Eduardo. En muchas charlas del plan del alma y tú que tienes algo que se llama el gym para el alma, para entrenar el alma, pues yo te escuchaba en alguna de las charlas donde te entrevistan que cómo se le explicaría esto a alguien que lo escucha por primera vez. En mi lenguaje, más que un plan rígido, ¿sí? Me gusta llamarlo diseño pedagógico del alma. Porque antes de encarnar, de hacer esta experiencia de vida, a través de la ley y de los maestros del amor, se organiza un currículo de experiencias que determinan nuestro nivel de aprendizaje y permite un desarrollo de comprensión. O sea, no se programan solamente detalles pequeñitos de cómo va a ser mi color de piel, si voy a tener o no voy a tener piernas, si voy a ser rico o pobre. O sea, se organizan escenarios claves y se organizan escenarios tipo familia, retos que sean significativamente fuertes, dones o talentos que tú vas a traer y sobre todo, y quizás lo más importante, son esos encuentros importantes que van a mostrarte luces y van a determinar lo que llamamos experiencia de vida o destino y nos van a permitir ver nuestras sombras. Así que, Qué interesante y qué fabuloso es esto, mm, Luis Eduardo. Cuéntame, así, cuéntame. así que no somos marionetas.
¿sí? Pero tampoco somos víctimas del azar, no somos víctimas de las circunstancias. La vida está armada como una escuela muy precisa, muy bien organizada. O sea, cada situación es una clase donde tu conciencia puede ampliar la comprensión, que eso es justamente a lo que venimos. Y el amor, que también puede llegar a expresar y puede llegar a reconocer. Finalmente estamos en una experiencia de experimentación donde venimos a aprender justamente eso, aprender a amar, aprender a estar en paz y aprender a estar felices. Y aunque desde la personalidad muchas cosas nos parezcan injustas, no nos parezcan sensatas, parezcan que esto suene a justificación, pues sí me gustaría decir que a nivel de el alma todo está orientado a un solo propósito: evolución, amor, sabiduría, como les decía hace un momento. Así que yo los voy a invitar a que en este espacio vean y escuchen esto con los ojos del alma. No me crean nada, no tienen que creerme nada. Cuando miras tu historia, seguramente si la miras con los ojos del alma vas a encontrar esa coherencia que estamos dispuestos a compartir el día de hoy. Muy bien, pues sí, digamos, fabuloso que no sea al azar, que uno sepa que lo que está viviendo no es al azar. Pero ahorita me pregunto cómo alguien puede saber si está cumpliendo el plan que él mismo diseñó, el plan de su alma. Bueno, no hay como tal una lista en el cielo donde puedas ir a revisar tu programa de vida. ¿M? Pero sí hay unos indicadores muy claros que si tú los observas con honestidad, con sensatez, puedes llegar a tener una visión clara de si estás o no estás alineado con tu plan de vida. Uno de ellos son los temas repetitivos o los temas repetidos, también llamados tendencias preexistentes, que son esas vocaciones o facilidades con las que vienes, o miedos, incertidumbres que no fueron provocados, sencillamente como que vienen, vienen de siempre, están ahí. Entonces, cuando la vida también comienza a mostrarte una situación reiterativa, una relación reiterativa en conflictos, en salud, no es mala suerte. Es la misma experiencia o la misma ley mostrándote una lección que todavía no has comprendido, y ahí está evidentemente presente lo que llamamos el plan del alma. Hay otra forma de reconocer si estás en tu plan o viviendo o llevando a cabo tu plan del alma. Y esto tiene que ver con la intensidad emocional con las que vivimos. Cuando tenemos experiencias que generan eh, un amor muy profundo, ¿sí? O a veces un rechazo muy fuerte, ¿m? Esas emocionalidades que están ligadas a recuerdos previos o a experiencias que de pronto ya hemos tenido, se utilizan dentro de la pedagogía como material para seguir el proceso. Eso se llama recurrencia. Esa experiencia recurrente que aún te falta por entender, por asimilar, se manifiesta una y otra vez en cada experiencia para que logres pasar ese pensum. Y una vez la comprendes, es decir, dejas de luchar, de sufrir por ella, inmediatamente la situación se disuelve y entras en un estado que llamamos el estado de maestría. Finalmente, estamos aquí para alcanzar algo que llamamos maestría humana. Y esa maestría humana en sabiduría es el arte de saber vivir. Qué bien. Pues bueno, cuando yo te he escuchado en algunas entrevistas, en otros podcasts, que tú hablas mucho, que la vida es como si fuera un juego o como si fuera, sí, como si tú pudieras desarrollar una proyección a través de tu alma y esto sencillamente fuera como un holograma o algo así. Entonces, ¿puedes desarrollar esa idea? Sí, claro. En mi experiencia, la vida y puntualmente la vida humana es una película y es una experiencia pedagógica proyectada sobre un escenario de la materia. Eso es lo que realmente estamos haciendo aquí. No le vamos a decorar ni a poner más parafernalias. Es así de puntual. Y afuera
parecen estar los problemas, ¿sí? Los otros, las circunstancias, pero la verdad es que se está moviendo en tu campo mental y en tu nivel de conciencia. Realmente no existen problemas, no existen los otros, no existen enemigos, solamente existen circunstancias, acontecimientos y experiencias necesarias para hacer un proceso de desarrollo de conciencia. Imagina que en esta experiencia que vamos a asimilar como un gran juego y un juego de entrenamiento, no de entretenimiento, sino de entrenamiento. Y constantemente cambian personajes, cambiamos de escenarios, de país, de épocas, pero el objetivo profundo siempre es el mismo, que tu alma aprenda a amar, que tu conciencia se expanda, que te permita comprender más y sufrir menos. Así que esto nos lleva a entender que la realidad física, o lo que nosotros entendemos como vida, que es sencillamente una realidad temporal, em, es un estado y no es permanente. Lo que sí es permanente es la vida. Lo que es temporal es la personalidad y el ego. ¿Listo? Lo que se queda contigo no es la casa ni el carro, creo que eso ya lo tenemos claro, ni el puesto de trabajo, sino la comprensión que surgió de las experiencias que viviste aquí. Entonces, cuando comienzas a ver la vida así, como un juego, de aprendizaje y de entrenamiento serio, pero juego al fin. ¿M? Comienzas a aflojar la rigidez que tenemos en nuestra mente. En lugar de esto no debería pasar o por qué me pasa esto, empiezas a preguntarte qué quiere mostrarme esa escena sobre mí o qué me falta por aprender y ahí inmediatamente comienzas tu proceso de transformación. Qué bien, claro. Entonces uno podría pensar que cada, vamos a decir, como cada experiencia de las que no nos gusta en la vida, ¿no? Como cada obstáculo de los que tenemos está diseñado por nosotros mismos. Exactamente, así justamente como tú lo estás diciendo. A mí me gusta decir que cada dificultad es como un examen de grado que tú mismo programaste. O finalmente la ley y los pedagogos del universo nos colocan esas experiencias que nosotros mal llamamos pruebas, no para castigarte, sino para mostrarte con claridad qué parte de ti aún no está en amor o qué parte de ti ya comprendió la lección. Si ante un reto, ante una situación confrontante, reaccionas con miedo, rabia, victimismo o la tríada, yo le digo la tríada egoica, resentimiento, rencor y culpa. ¿M? El juego y el resultado del juego, ¿sí? Te está mostrando el nivel en el que estás jugando. Para aquellos que son fanáticos de los videojuegos, saben que los juegos se juegan por niveles. Y a medida que lo vas jugando y cada vez te vuelves más experto, la experiencia es más enriquecedora y más deliciosa. O sea, ya no estás en un constante comenzar, sino que ya fluyes más dentro del juego. Entonces, volviendo aquí, cuando decides romper esos patrones y responder a la vida con aceptación, con respeto, con valoración, con responsabilidad, obviamente vas subiendo de nivel. Y eso no es que sea algo mágico, es sencillamente correspondencia. Tu mundo externo se va ajustando poco a poco al cambio que haces en tu mundo interno. Una de las frases significativas de la alquimia es, si cambias la información, cambia la estructura. Cambia tu forma de pensar, cambiará tu forma de vivir, dice también en la Biblia. Entonces la pregunta clave de un buen jugador espiritual nunca es, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué me pasa esto? Esa sola pregunta inmediatamente cambia toda la partida. Sí, he visto mucho esa pregunta en los memes, ¿no? Y mucha gente dice eso, no, es que no es por qué, sino para qué. Lo mismo, ya no estamos a prueba. Yo en eso difiero un poco porque yo digo, bueno, cuando uno está en la universidad, en el colegio, pues siempre le ponen una prueba para saber si pasó. O sea, yo no sé por qué incomoda tanto la palabra prueba, si es que de la única forma que tú sabes que sabes es cuando presentas un examen.
Entonces, que sí, que las pruebas de la vida a veces nos parecen retadoras, eso también es cierto, pero bueno, al fin y al cabo, alguien tiene que saber si ya sabemos de lo que es nuestro desarrollo espiritual o no. Bueno, uno de los aspectos que más me llama la atención de los pactos del alma, ¿no? Que estás diciendo, los pactos que hacemos en este mundo espiritual, que hoy no nos acordamos o que no tenemos el conocimiento de eso, es los pactos que se hacen especialmente con estas personas pues, que nos causan dolor y sufrimiento. O sea, digamos Ujú. que cuando yo me pongo a pensar, una persona que haya sido abusada, hizo un pacto de abuso con otra persona, o sea, con otra alma. Eso me genera como que no lo logro entender realmente. eh, es algo que normalmente puede desafiar la comprensión si lo seguimos viendo desde la estructura cotidiana normal, puntualmente desde la estructura egoica, desde la visión de la ley y desde el orden universal, desde la pedagogía del universo, que es lo que procuro hacer, que es abrir la mente a nuevas posibilidades. Ningún encuentro es casual. Todas las almas nos organizamos en grupos de aprendizaje y este concepto a veces desafía nuestro intelecto, pero venimos en grupos de aprendizaje y antes de venir se acuerdan o se concuerdan funciones pedagógicas entre sí. Algunas almas, por ejemplo, se ofrecen para acompañarte desde la ternura, desde la amistad, desde el cariño, desde el apoyo, desde la aceptación. Otros aceptan papeles más duros, no porque sean malos. ¿M? De hecho, se requiere a veces, por lo general, un alto nivel de conciencia y de sabiduría para ejercer esos papeles duros donde su comportamiento te confronta, te obliga a despertar. Y vuelvo y reitero, no es que esas personas sean malas, están cumpliendo un papel. Cuando alguien, por ejemplo, te hiere profundamente, te molesta, te inquieta, te parece recalcitrante, su personalidad puede estar en ignorancia. Su personalidad. Estamos hablando de esta estructura física acompañada de la estructura mental, que es lo que forma la personalidad. Y eso requiere muchas veces límites, justicia, cuidado propio aquí en este plano. Pero a nivel del espíritu, a nivel de lo que estamos hablando, resulta que muchas veces esa alma lo único que aceptó fue ser un espejo incómodo para que tú descubrieras tu dignidad, para que tú descubrieras tu capacidad de amor propio, para que tú descubrieras tu capacidad de poner límites, para que tú descubrieras tu capacidad de perdonar o incluso de soltar el apego. Eso también es un acto de amor. Obviamente a la personalidad no le gusta. ¿A quién le gusta la confrontación o que eh, nos hablen en tonito o que nos desafíen? Seguramente no. Pero si lo miras con los ojos del alma, este ser te está dando la maravillosa oportunidad de trascender, porque es que nuestro propósito no es venir a sufrir. Y atentos, porque esto no justifica ningún daño. ¿Sí? Ni tampoco estoy justificando o invitando a aguantar el maltrato. Más bien invita a que además de tomar decisiones sensatas, sanas desde afuera, ¿m? Puedas también preguntar hacia adentro qué estaba preparado para que yo comprendiera a través de esta relación. ¿Qué es lo que me ha venido a traer esta experiencia o qué mensaje me trae esta persona para que yo pueda aprender algo? Normalmente esas preguntas son incómodas. No necesitas estar en un retiro para hacértelas. Ese es el propósito del despertar de la conciencia, de que no tengas que esperar un escenario magnífico y maravilloso para despertar, sino que lo puedes hacer hoy mismo, en este mismo instante, cuando decides decir, hey, debe haber una razón más significativa que simplemente venir a levantarme, trabajar, comer, acostarme y volverme a levantarme para seguir en la misma rutina. Estamos simplemente
en un juego y estamos ocupando un rol y un personaje. Y muchas de esas experiencias son planes de alma previamente elaborados en total conciencia en el mundo de los espíritus. Claro, porque uno podría pensar, si yo hice un plan para sufrir, pues no es un poco, ¿cómo se diría? Como injusto decir yo elijo sufrir en esta vida. Visto desde el ego, sí, parece un disparate, una locura, ¿sí? Pero nuestra alma, desde los ojos del alma, no buscamos el sufrimiento. Nunca buscamos el sufrimiento. Es decir, no elegimos sufrir. El sufrimiento es una característica básica de nuestra mente que quiere acomodar lo externo a su deber ser de las cosas. El sufrimiento simplemente es la no aceptación de la realidad y querer modificarla como yo creo que mejor se acomodan las cosas o porque creo que hay algo que está mal y necesito cambiarlo y trabajarlo. Ese es el sufrimiento. Así que en el mundo de los espíritus, antes de venir a ocupar estos biotrajes, estos cuerpos, estas experiencias físicas, estos roles, lo que sí planificamos es la comprensión. El sufrimiento solamente aparece cuando la personalidad se resiste a lo que nosotros llamamos la realidad y luchamos contra lo que ya es. Todo desafío, grande o pequeño, de la vida no son un castigo. Y aquí hago este subrayado, porque lo que nosotros llamamos como castigo es solamente una aceleración del aprendizaje. Y muchas almas, por amor a su propia evolución y, y en uso de su capacidad de elegir, se ofrecen a vivir experiencias intensas para avanzar más rápido en su comprensión, que cuando llegamos aquí se nos olvida porque venimos con una caparazón muy fuerte y perdemos contacto con nuestra alma y nos autopercibimos, que está de moda esa palabra, como esta estructura física y olvidamos nuestra esencia, ¿sí? De aquí ahí es donde decimos, yo nunca habría elegido eso. ¿Mm? Pero cuando tú miras la vida hacia atrás, ves que justamente todos los momentos más duros son los que te han permitido crecer, avanzar y desarrollarte. Y esto no es una charla de motivación, sino es una forma de verificar y comprobar que los escenarios difíciles, confrontantes, son la oportunidad hermosa de una puerta o un portal hacia una nueva experiencia de vida. Así que la invitación no es glorificar el dolor. Yo no los invito a que nos quedemos en ese sentido. Lo estuve. Yo durante algún tiempo estuve glorificando el dolor y pensaba que entre más dolor sentía, más rápido me purificaba. Una muy mala interpretación de la espiritualidad. Sino más bien dejar de verlo como enemigo y empezar a verlo como un maestro temporal. Y digo temporal porque es necesario hasta cuando ya no es necesario. Se va en el momento en que ya aprendiste lo que te vino a mostrar. Recuerde, no vinimos a sufrir. Sí, claro que es un poco retador pensar eso, ¿no? Porque si nosotros vinimos a tener un aprendizaje desde nuestra alma e hicimos algunos estrategias y convenios en el mundo espiritual para poder acá estar teniendo esos aprendizajes, pues tendería uno a pensar que solamente hace esos pactos con esas almas que le van a enseñar algo y no con las que lo aman profundamente o también con las que te aman profundamente hacer los pactos. Claro que sí. No Ok. todo se aprende a los golpes. Sí, No ¿no? todo se, no todo se aprende a punta de golpes. Decía Dale Carnier en el libro de Cómo ganar amigos, si quieres miel, no le des puntapiés a la colmena. También se evoluciona a través del amor, se evoluciona a través de la cooperación, de la alegría, del entusiasmo. Hay almas afines que se comprometen a recordarnos, o mejor, a recordarme o a recordarte quién eres cuando a ti se te olvida.
Hay almas que hacen el pacto de sostenerte cuando tú te caes, de compartir momentos de profunda belleza, arte, alegría, entusiasmo, viajes, baile, comida, cuando tú estés a la baja. Entonces, a veces los grandes aprendizajes vienen en esas relaciones donde puedes eh, ser tú mismo, sacar esa esencia, esos que llaman algunos personas vitaminas, seres maravillosos que sacan la esencia de ti sin máscaras, donde te sientes visto, donde te sientes aceptado, valorado y respetado, y eso también es un pacto. Y ahí se practica otro tipo de maestría, se practica otro tipo de experiencia. Son esos seres que normalmente nos edifican y nos nutren. Son los que llamamos los mejores amigos, los parches, los panas. Son esos seres que están ahí y no necesitas hablar con ellos todos los días, pero tú sabes que están ahí. Y con ellos se han hecho pactos para confiar, para compartir sin miedo a perder. Y en ese diseño espiritual, tanto ellos como nosotros, bueno, cumplimos funciones perfectas que nos ayudan y siempre nos están edificando hacia el mismo propósito, a la felicidad, a la paz y al amor. Qué bien. Una pregunta que siempre es recurrente aquí en el canal es, ¿qué pasa cuando seres queridos se han muerto? O sea, ¿realmente nosotros nos reencontramos con ellos? Y ahorita me asalta la pregunta de, y que pues estamos diciendo que uno reencarna en diferentes cuerpos o tiene diferentes hologramas a través de la historia de su alma que nunca muere, que es eterna y siempre, digamos que es un término que se usa mucho dentro de las religiones, pero digamos que reencarna en diferentes vidas para tener los aprendizajes hasta llegar a la iluminación del ser, hasta Ujú. llegar a ser el amor propio, ¿no? O el propio amor. Pero, ¿qué pasa, digamos, si yo perdí a mi abuelita hace algún tiempo, digamos, hace 30 años, y cuando yo muera, yo quiero ver a mi abuelita, y ella ya reencarnó en otro ser, o sea, yo ya no me encuentro con esa alma, o cómo funciona? Es una pregunta hermosa porque uno de los mayores desafíos y quizás incógnitas que existen es qué ocurre después de la muerte. Por fortuna ya hay evidencias científicas y hay muchas personas detrás de todos estos procesos para lograr dar respuestas a esos escenarios después de la muerte. No solamente experiencias cercanas a la muerte, sino después de la muerte, qué es lo que sucede. En mi experiencia y en mi comprensión, eso es algo que no suelo nombrar mucho, pero últimamente me han preguntado, quizás sea una señal para comenzar a hablar más abiertamente de esto, de el acompañamiento que le he hecho a un puñado de personas para pasarlas de este plano al otro plano, ¿sí? Y lo primero que hago es explicarles, ¿estás listo? Siempre les pregunto, ¿estás listo? Eh, Son personas que normalmente entran en etapa de delirio, como le dicen algunas enfermeras, está delirando. Y en mi experiencia he visto que la mayoría de ellos no está delirando, sino está en este espacio entre la vida y la muerte y en un escenario llamado el espacio astral, que es un espacio donde sigue siendo una representación de todo lo que tú conoces, pero en otra dimensión, en otro nivel dimensional. Lo que nosotros llamamos muerte es simplemente dejar un traje. Cuando les digo, ¿estás listo para dejar el traje? ¿Mm? Para terminar tu función. Cuando hay un sí, hay una altísima probabilidad de que la personalidad se vaya disolviendo. Dentro de las experiencias he encontrado que hay personalidades que pueden demorar aproximadamente un año disolviéndose dentro del campo de lo astral, en ese espacio atemporal. Y lo que nosotros llamamos, vi a mi abuelo, vi a mi abuela, cuando alguien tiene esas experiencias cercanas,
Hay evidencias muy certeras de que no es ni el abuelo ni la abuela, sino que son seres angélicos que toman la forma de los seres más familiares para ti en tu mente para acompañarte a ese momento de transición sin que tú sientas miedo y te sientas acompañado y te sientas familiar. Resulta que todo este acontecer una vez ocurre la muerte, que no es dolorosa, la muerte no es dolorosa para ninguna persona. Esa es una asociación mental que nosotros tenemos. Sí existen al menos 5 formas de morir y entre ellas pues está la muerte natural, está la muerte por homicidio, por suicidio, por enfermedad. Pero el proceso de la muerte es exactamente el mismo, independiente de la forma como tú mueras. Luego, cuando una persona muere, lo primero que sucede es que entra en un espacio de curación, de transformación, de equilibrio, de armonía, donde se le comienza a instruir. Y existen seres llamados enfermeros espirituales que tienen la capacidad de apoyar el proceso de transición, ayudarte a entender de que estás en otro plano, de que dejaste tu cuerpo. Luego, lo primero que ocurre es la primera sensación natural que tenemos todos de avisar que estoy muerto. Entonces por eso vienen los sueños, porque están en la dimensión de los sueños, vienen las señales, las mariposas que movieron un plato, que rasgaron, que abrió el cajón, que se está escuchando donde él guardaba la ropa, en fin. Entonces el cuerpo termina su función, la personalidad se va disolviendo, pero la conciencia, ese archivo profundo, de todo lo que hemos aprendido y comprendido, continúa su camino. ¿Cuándo se libera la conciencia? Cuando la persona en ese plano intermedio se da cuenta de que ya dejó su cuerpo y que lo único que está conteniendo y manteniendo encerrada esa estructura álmica son sus propias emociones y la creación de su ego. Por eso necesitamos ser lo suficientemente flexibles en esta vida para que el ego no sea un problema. A menor ego, más paz. A menor ego, más fácil se trasciende y más fácil se hace el proceso de retorno. Ujú. Es muy interesante y muy reconfortante lo que nos dice Luis Eduardo. O sea que lo que te estoy entendiendo es que realmente cuando la gente se muere, ellos como que buscan la forma de que nosotros sepamos que siguen vivos en el mismo espacio, en la misma, en el mismo escenario, digamos así, pero ya en un cuerpo astral y no en el cuerpo físico que nosotros tenemos. Y solamente les alcanza como su fuerza para que nosotros podamos ver como mariposas o como tal vez un olor o como tal vez Sí, cosas que uno dice, uy, parece que estuviera aquí. ujú. Comparo eso como con la carga de un celular. La batería se va disminuyendo y va perdiendo facultad el aparato. A medida que se va diluyendo o bajando la energía de la personalidad, entonces en el momento en que ya esa personalidad se desactiva, suelta esa capsulita azul, dorada, hermosa, que sigue su camino hacia los escenarios donde los maestros hacen su evaluación de archivos. Em, y se hace un hermoso proceso pedagógico donde se evalúa casi como en una película, esta fue tu experiencia de vida, estas son las almas con las que hiciste pactos y allá lo miras todo desde el amor, allá ya no existe el resentimiento, el rencor, la culpa, el miedo, la angustia, ¿no? Sencillamente lo ves desde el amor y dices, ah, entiendo, faltó esto, faltó esto, faltó esto. Y con la ayuda de los pedagogos, que también son conocidos como seres sabios o los sabios, elaboras tu pensum para tu próxima experiencia, porque el propósito de nuestra existencia es la evolución. Ahora, los seres que amamos profundamente, ¿m? Quedan vinculados a nosotros, no solamente en esta vida, sino por muchas vidas, por afinidad de conciencia, no por parentesco biológico. Entonces aquí el concepto de familia se cae.
recordando que familia no es las personas que te cuidan, sino familia los seres que te acogen, te apoyan, te resguardan, te edifican. Lo que sí tenemos es un parentesco biológico, pero nosotros quedamos vinculados es por afinidad de conciencia, no por el parentesco. Entonces la vida organiza espacios no físicos donde esos espacios, donde estas almas se reencuentran, nos reencontramos. ¿M? Y nos reencontramos, podemos decir, en espacios holográficos bellos para revisar lo vivido, para preparar nuevas etapas, pero sobre todo para no sentirnos solos, abandonados, para no sentirnos en un espacio desconocido. ¿M? Eso es lo que realmente hacemos en ese mundo entre vidas. Qué bien. Eso me lleva a pensar un poco, si nosotros, digamos que hicimos un plan, ¿sí? Y lo estamos llevando a cabo acá en el mundo físico, lo hicimos en el plano espiritual, ayudados por los maestros, como tú bien lo dices, y lo hacemos desde el amor, con todo un plan perfecto y revisado por todos los maestros para que nosotros cumplamos nuestro propósito acá y podamos generar el aprendizaje que nuestra conciencia necesita. Pero entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío, Luis Eduardo? El libre albedrío es una frase que me hace mucho sentido y me sonrío porque cuando tú comienzas a descubrir el orden universal, que ese es el propósito de nuestra existencia, la evolución a través de reconocer que existe un orden universal y ese orden universal no lo dan las leyes universales, entiendes que el libre albedrío solamente es la oportunidad que tenemos de elegir para hacer la verificación y la comprobación de la ley. En otras palabras, es la oportunidad que tenemos para cometer errores, para equivocarnos. No tienes que vivirlo, pero podemos elegir vivirlo para hacer el reconocimiento del orden universal. Tú puedes no sufrir, pero eliges sufrir para reconocer que tu sufrimiento no es funcional. Yo no conozco a nadie que haya cambiado una situación de un país, de su hijo, para no irnos tan lejos, o de su mascota llorando y angustiándose. Si eso es así, háganmelo saber, escríbanme y estoy dispuesto a cambiar mi hipótesis. Pero tu sufrimiento, tu angustia, tu dolor, tu molestia, tu deseo de venganza o de justicia, no cambia las cosas. Lo único que suele hacer es empeorarla y llevarte a un estado de profundo estado de sufrimiento que baja tu energía vital, no solamente te enferma mentalmente, sino te enferma físicamente y aun cuando algunos terminan consiguiendo las cosas que desean y por las que luchan, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Mm? Así que la vida, recuerden, no es un escenario para venir a sufrirla. Eso es lo que justamente no venimos a hacer a la vida. El diseño espiritual no es una condena. Es una propuesta de aprendizajes, es una propuesta de constante desarrollo y de transformación. Yo sí creo que podríamos decir que tu espíritu, ahora me gustaría aclarar el término espíritu y alma para no confundirnos, pero aquí lo hacemos en un término fácil para hacer fluida nuestra charla. Eh, tu ser acordó ciertos temas principales que debías vivir. Y la vida se encarga de ponértelos delante. ¿M? Pero como tú respondes a ellos es completamente libre. Y aquí viene algo, el libre albedrío nos da la oportunidad de elegir, pero no de cambiar las circunstancias. Cuando hablamos de la experiencia pedagógica que vivimos, normalmente le llamamos destino. Destino es ese escenario donde actuamos, donde tenemos todo el campo de experiencias significativas y el destino no es eh, inevitable. Nadie puede evitar el destino, pero sí es modificable. Y es modificable a través de la comprensión y el desarrollo de la conciencia. Es como si estuvieras, si tuvieras, ¿sí? Reservados escenarios, llamémoslos talleres, ¿m?
experiencias, seminarios de relación de pareja, de dinero, seminario de dinero, seminario de salud, seminario de hijos, seminario de soledad. ¿M? Y todos esos escenarios de aprendizaje que estamos viviendo no son realmente el problema. Y entonces el libre albedrío no cambia, ¿sí? Esos temas. O sea, no los desaparece, pero sí definitivamente hace que logremos vivirlos de otra manera. Los podemos vivir desde la queja, o los podemos vivir desde el miedo, o los podemos vivir desde el control, o desde la aceptación, la responsabilidad, el servicio, la incondicionalidad, la valoración. Y ahí es donde viene lo que llamamos el libre albedrío. La misma situación puede ser un infierno o puede ser una maestría, según tu postura interior o cómo la asumas. Así que la vida te ofrece oportunidades repetidas y por lo general muy repetidas. Y tú eliges si comprendes en la primera, en la quinta o en la 30. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Sí, es decir que, digamos, uno siempre como que cree tener el poder de decisión, ¿sí? Y lo que te estoy entendiendo es que la vida nos puede poner dentro del mismo escenario diferentes opciones, pero todas llevan al mismo aprendizaje. Por decirte algo, si yo tengo que venir a aprender paz, ¿sí? A ser una persona pacífica, a no inquietarme por todo lo que pasa alrededor, seguramente voy a tener que tener la decisión si me voy a tener que vivir o a casarme con una persona iracunda, ¿cierto? Ujú. O si me sale un trabajo en la Franja de Gaza. O sea, las dos experiencias me van a traer el aprendizaje de yo puedo estar en paz así esté en la Franja de Gaza o yo puedo estar en paz así esté con una persona iracunda. Y mi decisión no va a cambiar la teoría del aprendizaje porque yo lo que vine a aprender fue paz. Y yo me puedo ir para la Franja de Gaza y no casarme con este loco, o me puedo casar con este loco y no irme para la Franja de Gaza, pero en las dos voy a tener el aprendizaje de cómo hago para estar en paz a pesar de todo lo que pueda ocurrir a mi alrededor. Lo has dicho de la mejor manera. El aprendizaje igual se va a dar. Por eso eh, es una risa pensar que tú tomas decisiones. Lo que tú eliges, lo único que hace es que te va a acercar un poco más o te va a alejar un poco más de el, llamémoslo, el objetivo final. Pero el objetivo siempre eres tú. El propósito eres tú. El propósito de esta existencia es tu desarrollo y transformación a tu máxima expresión. Entonces, cualquier decisión que tomes, lo único que está haciendo es o acercarte a ese propósito o alejarte, pero igual te va a llevar al mismo lugar. Ya. Bueno, hablemos un poquito de lo práctico porque nosotros siempre hablamos de las cosas prácticas dentro de este canal, porque como la espiritualidad tiende a ser algo como que tú no lo puedes tocar, lo tienes que ver con los ojos del alma, no lo puedes ver con los ojos físicos, no es algo que realmente tú puedas, se supone, practicar. Entonces yo quiero que me digas algo para nuestra comunidad que sea una visión práctica. ¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda a saber que yo tengo un plan del alma? Por ejemplo, a mí eso en qué me contribuye en la vida. ¿Cómo yo llevo eso dentro de mi vida diaria? Bueno, en mi experiencia, el poder no está en cambiar el guión externo, que es lo que normalmente hacemos, y suelo usar un ejemplo muy común para ello en mis charlas, y es si tú apareces con una barba en la mañana, tomas tu cuchilla y lo que haces decididamente es afeitar el espejo, en lugar de afeitarte aquí, creo que no vas a tener ningún resultado. La mayor parte del tiempo estamos afeitando el espejo, cambiando gobiernos, cambiando personas, cambiando a la pareja, cambiando a mi hijo, cambiando el trabajo, el país, pero no nos damos cuenta que el trabajo a afeitar, a rasurar, a mejorar, soy yo. Bueno, entonces nuestro poder no está en cambiar lo externo. El verdadero poder que nosotros tenemos está en cambiar al actor
interior. Cuando tú modificas la forma en que piensas, interpretas, esa palabra subrayenla, interpretación, que es lo que más nos genera inconveniente, y reacción, inmediatamente cambiamos las escenas que se van a dar. Tu plan no es una cárcel, sí, más bien es la manera más amorosa que tiene el universo de decirte, mira, esto es lo que necesitas para despertar. Esto es lo que necesitas para ver en ti la esencia que realmente eres. Esta experiencia, estas personas y estas situaciones es para que reconozcas todo tu potencial. Y en cada momento puedes elegir si sigues peleando con la vida o decides aprender de ella. Y esa lección es el núcleo principal de el libre albedrío. Volviendo otra vez al libre albedrío. Ahora, dentro de lo práctico, sí me gustaría que nos lleváramos de pronto algo funcional, porque la espiritualidad sin práctica es simplemente un conocimiento. Y ahí es donde surge la propuesta que se está haciendo de espiritualidad científica. Y es que la espiritualidad no es el acto de vestirse de blanco o comer solamente hojitas o sencillamente pasarme el día meditando. Espiritualidad científica es cuando tienes la capacidad de obtener resultados voluntariamente y siempre los mismos. Eh, y tienes la capacidad de verificar lo que escuchamos y de lo que hablamos. Entonces yo voy a darte quizás algunas sugerencias o no sé si orientaciones que no se quede solo en esas frases o ideas bonitas, ¿m? Sino que nos ayude a entender un poco nuestro plan del alma. Lo primero definitivamente que los voy a invitar es a que recuerden, reconozcan, acepten em, y vivan recordándose que no son un cuerpo, tienen un cuerpo. No somos un cuerpo, tenemos un cuerpo y estamos en un escenario de juego, de teatro, de repartición de roles, viviendo una experiencia pedagógica para el desarrollo de mi conciencia. Y ahí es donde es importante cambiar la pregunta. Ese por qué a mí, pregúntate, ¿para qué me sirve esto en mi evolución? ¿Qué es lo que me está queriendo mostrar? Creo que hace un momento te lo decía. Esa sola pregunta ya te pone a vibrar diferente. Hay una frase que me hace mucho sentido, que la uso cotidianamente y es, cuando dejas de actuar en automático, te haces consciente. Cuando te haces consciente, puedes trabajar sobre ti mismo. Y cuando puedes trabajar sobre ti mismo, puedes transformar y cambiar tu vida. Así que esa autoobservación amorosa que ahora les voy a pedir que cada vez seamos más gentiles, porque uno de los temas profundos que tenemos todos los que estamos en este mundo de lo espiritual y el despertar de la conciencia es lo que llamamos la insuficiencia. Y somos lo suficientemente duros con nosotros, no hice, no soy capaz, no medité, reaccioné, no estoy aprendiendo, me separé, me enfermé, significa que no estoy evolucionando. Yo les digo, calma, calma, ten paz. Vamos a comenzar a hacer una autoobservación muy amorosa. Vas a mirar tus patrones repetidos en relaciones, en dinero, en salud. No para culpar, sino para reconocer por dónde la vida está insistiendo en que madures. O sea, todas las experiencias que tenemos, por ejemplo, si tú estás sola en una relación y no tienes una relación de pareja, lo que la vida te está invitando es a que apartes ese pensamiento mágico de que porque oras o meditas vas a conseguir pareja. Y no solamente eso, te está invitando a que madures espiritualmente y a que reconozcas que no necesitas a alguien para estar feliz, sino que puedes compartir tu felicidad. Otra tarea cotidiana que podemos comenzar a practicar, a desarrollar para que todo esto comience a tener sentido es aceptar la realidad y aceptarla antes de cambiarla. Eso es lo que yo le llamo aceptología pura, pura ciencia de aceptación. Es lo que es. Las situaciones son lo que son. Aunque nuestro ego no las apruebe, son lo que son. Que yo sufra, que a mí no me guste, que no me parezca, ese es mi problema. Desde ahí decido
¿Qué acción coherente tomar? Pero desde ahí, desde la aceptación. Si peleo con la realidad, me quedo atrapado en el sufrimiento. Si acepto la realidad, avanzo y reconozco que esto es una experiencia que yo mismo planeé para despertar, evolucionar y madurar. Y por último, para no hacerme tan largo, yo le llamo asumir, asumir nuestra experiencia. Y asumir nuestra experiencia es algo muy sencillo, que eso inmediatamente nos pone en el nivel 200 del doctor Hopkins, que él le llama coraje, yo le llamo asumir. Y es tener la capacidad, el coraje de dejar de culpar a otros de nuestro estado interior. Nadie puede sentir por ti, nadie puede tomar decisiones por ti. ¿Y qué es entonces asumir? Es tener la capacidad de reconocer que lo que siento es mío y lo que yo decido y lo que hago es el resultado de mí. Pero es que alguien me obligó. Sí, te puede obligar y tú puedes ceder por supervivencia, pero finalmente decides si cedes o no cedes. Nadie es culpable de los resultados que tú tienes y nadie es culpable de la vida que tú estás viviendo. Nadie es culpable de lo que a ti te está sucediendo. Tener esa capacidad y ese coraje ya es el primer paso para despertar y vivir una vida consciente. Yo les propongo que elijan alguna de esas y que la usen como experimento durante estos días, no sé, estos 2 o 3 días. Yo solamente siempre suelo decir, no me crean nada, verifíquenlo. Sí, muchas gracias Luis Eduardo por esta entrevista tan maravillosa. Nosotros pues estamos invitando a la gente a que empiece de pronto a conocer otros conceptos sobre lo que es el plan del alma. Y es maravilloso entender hoy después de tu charla que sencillamente nosotros no somos unas víctimas del azar, ¿no? Ni que tampoco podemos decir que el dolor siempre es malo, porque tiene su propósito. Y siempre cuando miramos hacia atrás la vida y cosas que nos han dolido, siempre tratamos de decir, pero ¿sabe qué? Si yo lo pudiera volver a vivir, lo viviría porque he aprendido tanto de esto. Hoy Sí. soy quien soy por estos dolores, estos aprendizajes de vida. Entonces, Luis Eduardo, te honro, te bendigo. Gracias por tu sabiduría, por dárnosla aquí dentro de nuestro canal. E invito a toda la audiencia a que si tiene preguntas para Luis Eduardo las puedan poner en los comentarios. Leemos todos los comentarios, nos encanta verlos y poder atraer gente y poder de alguna forma hacer este tipo de podcast para salir de todas estas dudas. Muchas gracias, Luis Ujú. Eduardo. Bueno, pues gracias a ti y a cada alma bella que nos escucha y que hoy le hablo mirándolo a los ojos. En mi experiencia, cuando empezamos a ver la vida como una escuela de amor, no como un castigo, sino como una escuela, como una experiencia pedagógica, algo muy profundo se refleja, comienza a suceder dentro de nosotros. Y atentos, no desaparecen las pruebas, pero desaparece mucho sufrimiento que es innecesario. Yo sí los invito a que usen todo este conocimiento, esta información y que usemos nuestra vida, hagamos el máximo aprovechamiento de nuestra existencia y la veamos como un laboratorio donde observamos, comprobamos, verificamos si todo lo que está ocurriendo es o no es verdad. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Estamos en un mundo de experimentación en los talleres de Dios y es perfecto todo lo que ocurra el día de hoy hasta este encuentro. Así que un abrazo del alma y hasta cuando la vida nos vuelva a encontrar. Muchas gracias, Luis Eduardo. Bye bye.
¿m? De hecho, se requiere a veces, por lo general, un alto nivel de conciencia y de sabiduría para ejercer esos papeles duros donde su comportamiento te confronta, te obliga a despertar. Y vuelvo y reitero, no es que esas personas sean malas, están cumpliendo un papel. Cuando alguien, por ejemplo, te hiere profundamente, te molesta, te inquieta, te parece recalcitrante, su personalidad puede estar en ignorancia. Su personalidad. Estamos hablando de esta estructura física acompañada de la estructura mental, que es lo que forma la personalidad. Y eso requiere muchas veces límites, justicia, cuidado propio aquí en este plano. Pero a nivel del espíritu, a nivel de lo que estamos hablando, resulta que muchas veces esa alma lo único que aceptó fue ser un espejo incómodo para que tú descubrieras tu dignidad, para que tú descubrieras tu capacidad de amor propio, para que tú descubrieras tu capacidad de poner límites, para que tú descubrieras tu capacidad de perdonar o incluso de soltar el apego. Eso también es un acto de amor. Obviamente a la personalidad no le gusta. ¿A quién le gusta la confrontación o que eh, nos hablen en tonito o que nos desafíen? Seguramente no. Pero si lo miras con los ojos del alma, este ser te está dando la maravillosa oportunidad de trascender, porque es que nuestro propósito no es venir a sufrir. Y atentos, porque esto no justifica ningún daño. ¿Sí? Ni tampoco estoy justificando o invitando a aguantar el maltrato. Más bien invita a que además de tomar decisiones sensatas, sanas desde afuera, ¿m? Puedas también preguntar hacia adentro qué estaba preparado para que yo comprendiera a través de esta relación. ¿Qué es lo que me ha venido a traer esta experiencia o qué mensaje me trae esta persona para que yo pueda aprender algo? Normalmente esas preguntas son incómodas. No necesitas estar en un retiro para hacértelas. Ese es el propósito del despertar de la conciencia, de que no tengas que esperar un escenario magnífico y maravilloso para despertar, sino que lo puedes hacer hoy mismo, en este mismo instante, cuando decides decir, hey, debe haber una razón más significativa que simplemente venir a levantarme, trabajar, comer, acostarme y volverme a levantarme para seguir en la misma rutina. Estamos simplemente en un juego y estamos ocupando un rol y un personaje. Y muchas de esas experiencias son planes de alma previamente elaborados en total conciencia. Visto desde el ego, sí, parece un disparate, una locura, ¿sí? Pero nuestra alma, desde los ojos del alma, no buscamos el sufrimiento. Nunca buscamos el sufrimiento, es decir, no elegimos sufrir. El sufrimiento es una característica básica de nuestra mente que quiere acomodar lo externo a su deber ser de las cosas. El sufrimiento simplemente es la no aceptación de la realidad y querer modificarla como yo creo que mejor se acomodan las cosas o porque creo que hay algo que está mal y necesito cambiarlo y trabajarlo. Ese es el sufrimiento. Así que en el mundo de los espíritus, antes de venir a ocupar estos biotrajes, estos cuerpos, estas experiencias físicas, estos roles, lo que sí planificamos es la comprensión. El sufrimiento solamente aparece cuando la personalidad se resiste a lo que nosotros llamamos la realidad y luchamos contra lo que ya es. Todo desafío, grande o pequeño, de la vida no son un castigo. Y aquí hago este subrayado, porque lo que nosotros llamamos como castigo es solamente una aceleración del aprendizaje. Y muchas almas, por amor a su propia evolución y, y en uso de su capacidad de elegir,
se ofrecen a vivir experiencias intensas para avanzar más rápido en su comprensión, que cuando llegamos aquí se nos olvida porque venimos con una caparazón muy fuerte y perdemos contacto con nuestra alma y nos autopercibimos, que está de moda esa palabra, como esta estructura física y olvidamos nuestra esencia, ¿sí? De aquí ahí es donde decimos, yo nunca habría elegido eso. ¿M? Pero cuando tú miras la vida hacia atrás, ves que justamente todos los momentos más duros son los que te han permitido crecer, avanzar y desarrollarte. Y esto no es una charla de motivación, sino es una forma de verificar y comprobar que los escenarios difíciles, confrontantes, son la oportunidad hermosa de una puerta o un portal hacia una nueva experiencia de vida. Así que la invitación no es glorificar el dolor. Yo no los invito a que nos quedemos en ese sentido. Lo estuve. Yo durante algún tiempo estuve glorificando el dolor y pensaba que entre más dolor sentía, más rápido me purificaba. Una muy mala interpretación de la espiritualidad. Sino más bien dejar de verlo como enemigo y empezar a verlo como un maestro temporal. Y digo temporal porque es necesario hasta cuando ya no es necesario. Se va en el momento en que ya aprendiste lo que te vino a mostrar. Recuerde, no vinimos a sufrir. Sí, claro que es un poco retador pensar eso, ¿no? Porque si nosotros vinimos a tener un aprendizaje desde nuestra alma e hicimos algunos estrategias y convenios en el mundo espiritual para poder acá estar teniendo esos aprendizajes, pues tendería uno a pensar que solamente hace esos pactos con esas almas que le van a enseñar algo y no con las que lo aman profundamente o también con las que te aman profundamente hacer los pactos. Claro que sí. No Ok. todo se aprende a los golpes. Sí, No ¿no? todo no todo se aprende a punta de golpes. Decía Dale Carnier en el libro de Cómo ganar amigos, si quieres miel, no le des puntapiés a la colmena. También se evoluciona a través del amor, se evoluciona a través de la cooperación, de la alegría, del entusiasmo. Hay almas afines que se comprometen a recordarnos, o mejor, a recordarme o a recordarte quién eres cuando a ti se te olvida. Hay almas que hacen el pacto de sostenerte cuando tú te caes, de compartir momentos de profunda belleza, arte, alegría, entusiasmo, viajes, baile, comida, cuando tú estés a la baja. Entonces, a veces los grandes aprendizajes vienen en esas relaciones donde puedes eh, ser tú mismo, sacar esa esencia, esos que llaman algunos personas vitaminas, seres maravillosos que sacan la esencia de ti sin máscaras, donde te sientes visto, donde te sientes aceptado, valorado y respetado, y eso también es un pacto. Y ahí se practica otro tipo de maestría, se practica otro tipo de experiencia. Son esos seres que normalmente nos edifican y nos nutren. Son los que llamamos los mejores amigos, los parches, los panas. Son esos seres que están ahí y no necesitas hablar con ellos todos los días, pero tú sabes que están ahí. Y con ellos se han hecho pactos para confiar, para compartir sin miedo a perder. Y en ese diseño espiritual, tanto ellos como nosotros, bueno, cumplimos funciones perfectas que nos ayudan y siempre nos están edificando hacia el mismo propósito, a la felicidad, a la paz y al amor. Qué bien. Una pregunta que siempre es recurrente aquí en el canal es, ¿qué pasa cuando seres queridos se han muerto? O sea, ¿realmente nosotros nos reencontramos con ellos? Y ahorita me asalta la pregunta y que pues estamos diciendo que uno reencarna en diferentes cuerpos o tiene diferentes hologramas a través de la historia de su alma que nunca muere, que es eterna y siempre, digamos que es un término que se usa mucho dentro de las religiones, pero digamos que reencarna en diferentes vidas para tener los aprendizajes hasta llegar a la iluminación del ser.
hasta Ujú. llegar a ser el amor propio, ¿no? O el propio amor. Pero, ¿qué pasa, digamos, si yo perdí a mi abuelita hace algún tiempo, digamos, hace 30 años, y cuando yo muera, yo quiero ver a mi abuelita y ella ya reencarnó en otro ser, o sea, yo ya no me encuentro con esa alma o cómo funciona? Es una pregunta hermosa porque uno de los mayores desafíos y quizás incógnitas que existen es qué ocurre después de la muerte. Por fortuna ya hay evidencias científicas y hay muchas personas detrás de todos estos procesos para lograr dar respuestas a esos escenarios después de la muerte. No solamente experiencias cercanas a la muerte, sino después de la muerte, qué es lo que sucede. En mi experiencia y en mi comprensión, eso es algo que no suelo nombrar mucho, pero últimamente me han preguntado, quizás sea una señal para comenzar a hablar más abiertamente de esto, de el acompañamiento que le he hecho a un puñado de personas para pasarlas de este plano al otro plano, ¿sí? Y lo primero que hago es explicarles, ¿estás listo? Siempre les pregunto, ¿estás listo? Eh, Son personas que normalmente entran en etapa de delirio, como le dicen algunas enfermeras, está delirando. Y en mi experiencia he visto que la mayoría de ellos no está delirando, sino está en este espacio entre la vida y la muerte y en un escenario llamado el espacio astral, que es un espacio donde sigue siendo una representación de todo lo que tú conoces, pero en otra dimensión, en otro nivel dimensional. Lo que nosotros llamamos muerte es simplemente dejar un traje. Cuando les digo, ¿estás listo? ¿Estás listo para dejar el traje? ¿Mm? Para terminar tu función. Cuando hay un sí, hay una altísima probabilidad de que la personalidad se vaya disolviendo. Dentro de las experiencias he encontrado que hay personalidades que pueden demorar aproximadamente un año disolviéndose dentro del campo de lo astral, en ese espacio atemporal. Y lo que nosotros llamamos, vi a mi abuelo, vi a mi abuela, cuando alguien tiene esas experiencias cercanas, hay evidencias muy certeras de que no es ni el abuelo ni la abuela, sino que son seres angélicos que toman la forma de los seres más familiares para ti en tu mente para acompañarte a ese momento de transición sin que tú sientas miedo y te sientas acompañado y te sientas familiar. Resulta que todo este acontecer una vez ocurre la muerte, que no es dolorosa, la muerte no es dolorosa para ninguna persona. Esa es una asociación mental que nosotros tenemos. Sí existen al menos 5 formas de morir y entre ellas pues está la muerte natural, está la muerte por homicidio, por suicidio, por enfermedad. Pero el proceso de la muerte es exactamente el mismo, independiente de la forma como tú mueras. Luego, cuando una persona muere, lo primero que sucede es que entra en un espacio de curación, de transformación, de equilibrio, de armonía, donde se le comienza a instruir. Existen seres llamados enfermeros espirituales que tienen la capacidad de apoyar el proceso de transición, ayudarte a entender de que estás en otro plano, de que dejaste tu cuerpo. Luego, lo primero que ocurre es la primera sensación natural que tenemos todos de avisar que estoy muerto. Entonces por eso vienen los sueños, porque están en la dimensión de los sueños, vienen las señales, las mariposas que movieron un plato, que rasgaron, que abrió el cajón, que se está escuchando donde él guardaba la ropa, en fin. Entonces el cuerpo termina su función, la personalidad se va disolviendo, pero la conciencia, ese archivo profundo, de todo lo que hemos aprendido y comprendido, continúa su camino. ¿Cuándo se libera la conciencia? Cuando la persona en ese plano intermedio se da cuenta de que ya dejó su cuerpo y que lo único que está conteniendo y manteniendo encerrada esa estructura álmica son sus propias emociones y la creación de su ego.
Por eso necesitamos ser lo suficientemente flexibles en esta vida para que el ego no sea un problema. A menor ego, más paz. A menor ego, más fácil se trasciende y más fácil se hace el proceso de retorno. Ujú. Es muy interesante y muy reconfortante lo que nos dice Luis Eduardo. O sea que lo que te estoy entendiendo es que realmente cuando la gente se muere, ellos como que buscan la forma de que nosotros sepamos que siguen vivos en el mismo espacio, en la misma, en el mismo escenario, digamos así, pero ya en un cuerpo astral y no en el cuerpo físico que nosotros tenemos. Y solamente les alcanza como su fuerza para que nosotros podamos ver como mariposas o como tal vez un olor o como tal vez Sí, cosas que uno dice, uy, parece que estuviera aquí. ujú. Comparo eso como con la carga de un celular. La batería se va disminuyendo y va perdiendo facultad el aparato. A medida que se va diluyendo o bajando la energía de la personalidad, entonces en el momento en que ya esa personalidad se desactiva, suelta esa capsulita azul, dorada, hermosa, que sigue su camino hacia los escenarios donde los maestros hacen su evaluación de archivos. Em, y se hace un hermoso proceso pedagógico donde se evalúa casi como en una película, esta fue tu experiencia de vida, estas son las almas con las que hiciste pactos y allá lo miras todo desde el amor. Allá ya no existe el resentimiento, el rencor, la culpa, el miedo, la angustia. No, sencillamente lo ves desde el amor y dices, ah, entiendo, faltó esto, faltó esto, faltó esto. Y con la ayuda de los pedagogos, que también son conocidos como seres sabios o los sabios, elaboras tu pensum para tu próxima experiencia, porque el propósito de nuestra existencia es la evolución. Ahora, los seres que amamos profundamente, ¿m? Quedan vinculados a nosotros, no solamente en esta vida, sino por muchas vidas, por afinidad de conciencia, no por parentesco biológico. Entonces aquí el concepto de familia se cae. Recordando que familia no es las personas que te cuidan, sino familia los seres que te acogen, te apoyan, te resguardan, te edifican. Lo que sí tenemos es un parentesco biológico, pero nosotros quedamos vinculados es por afinidad de conciencia, no por el parentesco. Entonces la vida organiza espacios no físicos donde esos espacios, donde estas almas se reencuentran, nos reencontramos. ¿M? Y nos reencontramos, podemos decir, en espacios holográficos bellos para revisar lo vivido, para preparar nuevas etapas, pero sobre todo para no sentirnos solos, abandonados, para no sentirnos en un espacio desconocido. ¿M? Eso es lo que realmente hacemos en ese mundo entre vidas. Qué bien. Eso me lleva a pensar un poco, si nosotros, digamos que hicimos un plan, ¿sí? Y lo estamos llevando a cabo acá en el mundo físico, lo hicimos en el plano espiritual, ayudados por los maestros, como tú bien lo dices, y lo hacemos desde el amor, con todo un plan perfecto y revisado por todos los maestros para que nosotros cumplamos nuestro propósito acá y podamos generar el aprendizaje que nuestra conciencia necesita. Pero entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío, Luis Eduardo? El libre albedrío es una frase que me hace mucho sentido y me sonrío porque cuando tú comienzas a descubrir el orden universal, que ese es el propósito de nuestra existencia, la evolución a través de reconocer que existe un orden universal y ese orden universal no lo dan las leyes universales, entiendes que el libre albedrío es solamente la oportunidad que tenemos de elegir para hacer la verificación y la comprobación de la ley. En otras palabras, es la oportunidad que tenemos para cometer errores, para equivocarnos. No tienes que vivirlo, pero podemos elegir vivirlo para hacer el reconocimiento del orden universal. Tú puedes no sufrir,
pero eliges sufrir para reconocer que tu sufrimiento no es funcional. Yo no conozco a nadie que haya cambiado una situación de un país, de su hijo, para no irnos tan lejos, o de su mascota, llorando y angustiándose. Si eso es así, háganmelo saber, escríbanme y estoy dispuesto a cambiar mi hipótesis. Pero tu sufrimiento, tu angustia, tu dolor, tu molestia, tu deseo de venganza o de justicia, no cambia las cosas. Lo único que suele hacer es empeorarla y llevarte a un estado de profundo estado de sufrimiento que baja tu energía vital, no solamente te enferma mentalmente, sino te enferma físicamente. Y aun cuando algunos terminan consiguiendo las cosas que desean y por las que luchan, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Mm? Así que la vida, recuerden, no es un escenario para venir a sufrirla. Eso es lo que justamente no venimos a hacer a la vida. El diseño espiritual no es una condena. Es una propuesta de aprendizajes, es una propuesta de constante desarrollo y de transformación. Yo sí creo que podríamos decir que tu espíritu, ahora me gustaría aclarar el término espíritu y alma para no confundirnos, pero aquí lo hacemos en un término fácil para hacer fluida nuestra charla. Eh, tu ser acordó ciertos temas principales que debías vivir y la vida se encarga de ponértelos delante. ¿Mm? Pero como tú respondes a ellos es completamente libre. Y aquí viene algo, el libre albedrío nos da la oportunidad de elegir, pero no de cambiar las circunstancias. Cuando hablamos de la experiencia pedagógica que vivimos, normalmente le llamamos destino. Destino es ese escenario donde actuamos, donde tenemos todo el campo de experiencias significativas y el destino no es eh, inevitable. Nadie puede evitar el destino, pero sí es modificable. Y es modificable a través de la comprensión y el desarrollo de la conciencia. Es como si estuvieras, si tuvieras, ¿sí? Reservados escenarios, llamémoslos talleres, ¿m? Experiencias, seminarios de relación de pareja, de dinero, seminario de dinero, seminario de salud, seminario de hijos, seminario de soledad. ¿M? Y todos esos escenarios de aprendizaje que estamos viviendo no son realmente el problema. Y entonces el libre albedrío no cambia, ¿sí? Esos temas. O sea, no los desaparece, pero sí definitivamente hace que logremos vivirlos de otra manera. Los podemos vivir desde la queja, o los podemos vivir desde el miedo, o los podemos vivir desde el control, o desde la aceptación, la responsabilidad, el servicio, la incondicionalidad, la valoración. Y ahí es donde viene lo que llamamos el libre albedrío. La misma situación puede ser un infierno o puede ser una maestría, según tu postura interior o cómo la asumas. Así que la vida te ofrece oportunidades repetidas y por lo general muy repetidas. Y tú eliges si comprendes en la primera, en la quinta o en la 30. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Sí, es decir que, digamos, uno siempre como que cree tener el poder de decisión, ¿sí? Y lo que te estoy entendiendo es que la vida nos puede poner dentro del mismo escenario diferentes opciones, pero todas llevan al mismo aprendizaje. Por decirte algo, si yo tengo que venir a aprender paz, ¿sí? A ser una persona pacífica, a no inquietarme por todo lo que pasa alrededor, seguramente voy a tener que tener la decisión si me voy a tener que vivir o a casarme con una persona iracunda, ¿cierto? Ujú. O si me sale un trabajo en la Franja de Gaza. O sea, las dos experiencias me van a traer el aprendizaje de yo puedo estar en paz así esté en la Franja de Gaza o yo puedo estar en paz así esté con una persona iracunda. Y mi decisión no va a cambiar la teoría del aprendizaje porque yo lo que vine a aprender fue paz.
Y yo me puedo ir para la Franja de Gaza y no casarme con este loco, o me puedo casar con este loco y no irme para la Franja de Gaza, pero en las dos voy a tener el aprendizaje de cómo hago para estar en paz a pesar de todo lo que pueda ocurrir a mi alrededor. Lo has dicho de la mejor manera. El aprendizaje igual se va a dar. Por eso eh, es una risa pensar que tú tomas decisiones. Lo que tú eliges, lo único que hace es que te va a acercar un poco más o te va a alejar un poco más de el, llamémoslo, el objetivo final. Pero el objetivo siempre eres tú. El propósito eres tú. El propósito de esta existencia es tu desarrollo y transformación a tu máxima expresión. Entonces, cualquier decisión que tomes, lo único que está haciendo es o acercarte a ese propósito o alejarte, pero igual te va a llevar al mismo lugar. Ya. Bueno, hablemos un poquito de lo práctico porque nosotros siempre hablamos de las cosas prácticas dentro de este canal, porque como la espiritualidad tiende a ser algo como que tú no lo puedes tocar, lo tienes que ver con los ojos del alma, no lo puedes ver con los ojos físicos, no es algo que realmente tú puedas, se supone, practicar. Entonces yo quiero que me digas algo para nuestra comunidad que sea una visión práctica. ¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda a saber que yo tengo un plan del alma? Por ejemplo, a mí eso en qué me contribuye en la vida. ¿Cómo yo llevo eso dentro de mi vida diaria? Bueno, en mi experiencia, el poder no está en cambiar el guión externo, que es lo que normalmente hacemos, y suelo usar un ejemplo muy común para ello en mis charlas, y es si tú apareces con una barba en la mañana, tomas tu cuchilla y lo que haces decididamente es afeitar el espejo, en lugar de afeitarte aquí, creo que no vas a tener ningún resultado. La mayor parte del tiempo estamos afeitando el espejo, cambiando gobiernos, cambiando personas, cambiando a la pareja, cambiando a mi hijo, cambiando el trabajo, el país, pero no nos damos cuenta que el trabajo a afeitar, a rasurar, a mejorar, soy yo. Bueno, entonces nuestro poder no está en cambiar lo externo. El verdadero poder que nosotros tenemos está en cambiar al actor interior. Cuando tú modificas la forma en que piensas, interpretas, esa palabra subrayenla, interpretación, que es lo que más nos genera inconveniente, y reacción, inmediatamente cambiamos las escenas que se van a dar. Tu plan no es una cárcel, sí, más bien es la manera más amorosa que tiene el universo de decirte, mira, esto es lo que necesitas para despertar. Esto es lo que necesitas para ver en ti la esencia que realmente eres. Esta experiencia, estas personas y estas situaciones es para que reconozcas todo tu potencial. Y en cada momento puedes elegir si sigues peleando con la vida o decides aprender de ella. Y esa lección es el núcleo principal de el libre albedrío. Volviendo otra vez al libre albedrío. Ahora, dentro de lo práctico, sí me gustaría que nos lleváramos de pronto algo funcional, porque la espiritualidad sin práctica es simplemente un conocimiento. Y ahí es donde surge la propuesta que se está haciendo de espiritualidad científica. Y es que la espiritualidad no es el acto de vestirse de blanco o comer solamente hojitas o sencillamente pasarme el día meditando. Espiritualidad científica es cuando tienes la capacidad de obtener resultados voluntariamente y siempre los mismos. Eh, y tienes la capacidad de verificar lo que escuchamos y de lo que hablamos. Entonces yo voy a darte quizás algunas sugerencias o no sé si orientaciones que no se quede solo en esas frases o ideas bonitas, ¿m? Sino que nos ayude a entender un poco nuestro plan del alma. Lo primero definitivamente que los voy a invitar es a que recuerden, reconozcan, acepten em, y vivan recordándose que no son un cuerpo, tienen un cuerpo, no somos un cuerpo,
tenemos un cuerpo y estamos en un escenario de juego, de teatro, de repartición de roles, viviendo una experiencia pedagógica para el desarrollo de mi conciencia. Y ahí es donde es importante cambiar la pregunta. Ese por qué a mí, pregúntate, ¿para qué me sirve esto en mi evolución? ¿Qué es lo que me está queriendo mostrar? Creo que hace un momento te lo decía. Esa sola pregunta ya te pone a vibrar diferente. Hay una frase que me hace mucho sentido, que la uso cotidianamente y es, cuando dejas de actuar en automático, te haces consciente. Cuando te haces consciente, puedes trabajar sobre ti mismo. Y cuando puedes trabajar sobre ti mismo, puedes transformar y cambiar tu vida. Así que esa autoobservación amorosa, que ahora les voy a pedir que cada vez seamos más gentiles, porque uno de los temas profundos que tenemos todos los que estamos en este mundo de lo espiritual y el despertar de la conciencia es lo que llamamos la insuficiencia. Y somos lo suficientemente duros con nosotros. No hice, no soy capaz, no medité, reaccioné, no estoy aprendiendo, me separé, me enfermé, significa que no estoy evolucionando. Yo les digo, calma, calma, ten paz. Vamos a comenzar a hacer una autoobservación muy amorosa. Vas a mirar tus patrones repetidos en relaciones, en dinero, en salud. No para culpar, sino para reconocer por dónde la vida está insistiendo en que madures. O sea, todas las experiencias que tenemos, por ejemplo, si tú estás sola en una relación y no tienes una relación de pareja, lo que la vida te está invitando es a que apartes ese pensamiento mágico de que porque oras o meditas vas a conseguir pareja. Y no solamente eso, te está invitando a que madures espiritualmente y a que reconozcas que no necesitas a alguien para estar feliz, sino que puedes compartir tu felicidad. Otra tarea cotidiana que podemos comenzar a practicar, a desarrollar para que todo esto comience a tener sentido es aceptar la realidad y aceptarla antes de cambiarla. Eso es lo que yo le llamo aceptología pura, pura ciencia de aceptación. Es lo que es. Las situaciones son lo que son. Aunque nuestro ego no las apruebe, son lo que son. Que yo sufra, que a mí no me guste, que no me parezca, ese es mi problema. Desde ahí decido qué acción coherente tomar. Pero desde ahí, desde la aceptación. Si peleo con la realidad, me quedo atrapado en el sufrimiento. Si acepto la realidad, avanzo y reconozco que esto es una experiencia que yo mismo planeé para despertar, evolucionar y madurar. Y por último, para no hacerme tan largo, yo le llamo asumir, asumir nuestra experiencia. Y asumir nuestra experiencia es algo muy sencillo, que eso inmediatamente nos pone en el nivel 200 del doctor Hopkins, que él le llama coraje, yo le llamo asumir. Y es tener la capacidad, el coraje de dejar de culpar a otros de nuestro estado interior. Nadie puede sentir por ti, nadie puede tomar decisiones por ti. ¿Y qué es entonces asumir? Es tener la capacidad de reconocer que lo que siento es mío y lo que yo decido y lo que hago es el resultado de mí. Pero es que alguien me obligó. Sí, te puede obligar y tú puedes ceder por supervivencia, pero finalmente decides si cedes o no cedes. Nadie es culpable de los resultados que tú tienes y nadie es culpable de la vida que tú estás viviendo. Nadie es culpable de lo que a ti te está sucediendo. Tener esa capacidad y ese coraje ya es el primer paso para despertar y vivir una vida consciente. Yo les propongo que elijan alguna de esas y que la usen como experimento durante estos días, no sé, estos 2 o 3 días. Yo solamente siempre suelo decir, no me crean nada, verifíquenlo. Sí, muchas gracias, Luis Eduardo.
por esta entrevista tan maravillosa. Nosotros pues estamos invitando a la gente a que empiece de pronto a conocer otros conceptos sobre lo que es el plan del alma. Y es maravilloso entender hoy después de tu charla que sencillamente nosotros no somos unas víctimas del azar, ¿no? Ni que tampoco podemos decir que el dolor siempre es malo, porque tiene su propósito. Y siempre cuando miramos hacia atrás la vida y cosas que nos han dolido, siempre tratamos de decir, pero ¿sabe qué? Si yo lo pudiera volver a vivir, lo viviría porque he aprendido tanto de esto. Hoy Sí. soy quien soy por estos dolores, estos aprendizajes de vida. Entonces, Luis Eduardo, te honro, te bendigo. Gracias por tu sabiduría, por dárnosla aquí dentro de nuestro canal. E invito a toda la audiencia a que si tiene preguntas para Luis Eduardo las puedan poner en los comentarios. Leemos todos los comentarios, nos encanta verlos y poder atraer gente y poder de alguna forma hacer este tipo de podcast para salir de todas estas dudas. Muchas gracias, Luis Ujú. Eduardo. Bueno, es gracias a ti y a cada alma bella que nos escucha y que hoy le hablo mirándolo a los ojos. En mi experiencia, cuando empezamos a ver la vida como una escuela de amor, no como un castigo, sino como una escuela, como una experiencia pedagógica, algo muy profundo se refleja, comienza a suceder dentro de nosotros. Y atentos, no desaparecen las pruebas, pero desaparece mucho sufrimiento que es innecesario. Yo sí los invito a que usen todo este conocimiento, esta información y que usemos nuestra vida, hagamos el máximo aprovechamiento de nuestra existencia y la veamos como un laboratorio donde observamos, comprobamos, verificamos si todo lo que está ocurriendo es o no es verdad. Eso es lo que realmente estamos haciendo. Estamos en un mundo de experimentación en los talleres de Dios y es perfecto todo lo que ocurra el día de hoy hasta este encuentro. Así que un abrazo del alma y hasta cuando la vida nos vuelva a encontrar. Muchas gracias, Luis Eduardo. Bye bye.